Gracias por esperarnos. Tenemos en nuestra conexión de Skype a la doctora Lisa Carrió, una protagonista clave en todo lo que mucha parte de la sociedad pudo saber a partir de sus denuncias y de su rol en este caso. Doctora Carrió, ¿usted me escucha? Carlos Mira, aquí en Infobae Televisión. Sí, los escucho bien. Bueno, me gustaría tener una impresión suya de lo que ha sido el llamado indagatoria del vicepresidente Vudú, también esta, introducción del juez Lijo, en el sentido de que no estaríamos frente a un mero caso de tráfico de influencias, sino un aprovechamiento de su lugar en el gobierno para apropiarse de la empresa. Estoy totalmente de acuerdo. La apropiación básicamente es primero, quien iba a tener el lugar de Ciccone, digo la empresa Ciccone, era la Bolt, que es una empresa ligada al juego, por eso esto no está tan desprendido del juego, que estaba muy ligada al expresidente Duhalde. Esta es la que estaba negociando con Ciccone. Entonces, cuando está negociando con Ciccone, lo que hace Néstor Kirchner es interferir para evitar que se la venda a Ciccone y quedárselas ellos mismos. El que hace todo este negocio es Vudú y un banquero que es Brito. Entonces, una vez que muere Kirchner, este negocio continúa con Cristina, a tal punto que en la Casa de la Moneda ponen a una señora vinculada a la Cámpora. Es decir, que no fue solo tráfico de influencias, por eso nosotros en la estatización de Ciccone lo que dijimos es hicimos un dictamen diciendo que córrase vista al fiscal penal en turno por los delitos de apropiación, de fraude, etcétera. Pero quien denunció esto, y hay que reconocerlo, es Moner Sanz en su inicio, porque me parece de buena fe reconocer a quiénes son los autores. Yo no fui autora de esta denuncia, el autor fue Moner Sanz. Efectivamente nos tocó un papel relevante en el Congreso de la Nación cuando dictaminamos justamente todos los delitos, incluyendo el delito de apropiación, e incluimos en la denuncia a todos estos personajes, Cristina Kirchner, al que le pedimos al presidente de la Cámara, incluimos obviamente a Brito, pero el juez está pidiendo indagatoria realmente conforme a los hechos sucedieron. Esto ya es muy importante. Ahora, en el otro marco yo discrepo con aquellos sectores de la clase política que están pidiendo hoy la renuncia, porque la situación es muy delicada. El procedimiento constitucional en estos casos es que se lo pueda indagar, que tengamos el procesamiento del juez, y una vez que está en el procesamiento, que se inicie el proceso de destitución, como manda la ley, como manda la Constitución, que es el juicio político. Lilita, entonces, ¿usted cree que Vudú fue el ariete de un engranaje que obviamente subía más alto que él y que lo utilizó para, obtener sus fines? Es parte del negocio, ¿se entiende? Son socios. Pero obviamente, y está muy claro, porque cuando se quedan con Ciccone, Van der Broel, el gerente general es Máximo Lanusse, que es el hombre de confianza de Brito. Esto no se hace sin conocimiento del poder. Brito no está llamado a indagatoria. Exactamente, este es uno de las cuestiones más graves, porque el fiscal lo cita como testigo y no como parte. Acá hay una parte que está encubierta, pero digo desde el punto de vista de la acusación fiscal misma. Pero ya que va con que indaguen a todos estos, está muy bien. Lo que pasa es que frente a una situación económica muy difícil para la nación, estamos frente a un posible fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en una recesión con inflación, en una pérdida de autoridad creciente, creo que el rol de la oposición debe ser esperar los tiempos, y lo digo yo que he denunciado desde hace 10 años sistemáticamente todas estas cosas, y esperar el procesamiento y obrar institucionalmente. Doctora Carrió, un colega nuestro, que obviamente usted conoce muy bien, Hugo Alconada Mon, de La Nación, está haciendo hincapié en las últimas horas sobre un hecho
bueno, llamativo, que ocurre el mismo día en que fallece Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010, en donde se produce un llamado de urgencia a una asamblea ordinaria de Old Found para cambiar la estructura societaria a través del ingreso de una sociedad uruguaya llamada Dusbel, con tanta urgencia que ese llamado a asamblea se lleva adelante, se lleva a cabo el día siguiente, es decir, cuando Kirchner estaba siendo velado aquí en Buenos Aires. ¿Algún comentario respecto de eso? Mire, lo que nosotros sabemos de otra causa, es decir, que es la causa vinculada a Lázaro Báez, es que cuando va recibiendo el sistema de escuchas el fiscal Campagnoli, se corta precisamente una semana antes y no hay registros de la CIDE, es decir, porque la CIDE es la que hace las escuchas telefónicas judiciales desde una semana antes de la muerte de Kirchner hasta un mes después. Es decir, que en la noche o en la madrugada de la muerte de Kirchner, efectivamente hay conversaciones de todos los calibres que están fuera hoy de la órbita judicial porque la CIDE dice sin escuchas. De modo tal que si esto sucede en el caso de Lázaro Báez, me imagino que debe suceder lo mismo respecto de las escuchas en este caso, con lo cual también habría que investigar a la propia CIDE, ¿no? Supone a escuchas telefónicas. Supone, porque obviamente, como bien lo explicaba usted, Vudú no es el único llamado a indagatoria, hay otras 4 personas, Vudú tiene o puede llegar a tener compromisos políticos, las otras personas no son políticos. ¿Usted supone que Vudú puede llegar a un límite en su declaración, dado sus compromisos, y que las otras personas más liberadas para cubrir su propia postura y su propio pellejo puedan estar más liberadas para hablar con el juez? Le contestaría de una sola manera. Vudú sonríe porque sabe mucho más. Si lo sueltan, Vudú habla. Es el tema de las armas, como dijo Alconada. Cuando dijo al Sarlenga habló. Hay un punto que ojalá nos ilumine a todos los argentinos el Espíritu Santo y alguien diga la verdad. Sarlenga de todas habló maneras estamos frente a imputados, con lo cual el hecho de que hablen de otros no significa salvarse a sí mismos. No, por supuesto. Recuerda usted el caso de Sarlenga y de Emir Yoma, en realidad, que señaló hacia arriba, ¿no? Y finalmente terminó procesado y preso el expresidente de esa altura, Menem. Después terminó en Menem. Estas cosas no se hacen sin conocimiento del poder. Y en el caso de la Argentina, tal como fue con el tema de YPF, como fue en todos los casos, siempre fueron negocios de Néstor Kirchner. El tema es que este negocio lo continúa Cristina Kirchner, porque en el medio muere Kirchner. Usted dice que como parte de las negociaciones para tomar Chicone, Cristina Kirchner estuvo involucrada. Obviamente, después de la muerte de Kirchner, sí, continúa el negocio. Y me pareció entenderle que... delicada. ¿Perdón, doctora? Claro, por eso la situación es tan delicada. Piensen que es, para que la sociedad entienda, la sociedad, la fábrica y la sociedad hoy estatal que fabrica los billetes de los argentinos. No, claramente, sí. Claro, esto es lo grave, para que vean hasta qué punto ha llegado la corrupción, que no solo se apropiaron de tierras, de petróleo, de energía, de obras públicas, sino también de la propia, del modo en que se acuñan monedas en la Argentina. Entonces, el control de todo esto han sacado incluso de la Casa de la Moneda al único hombre que reparaba las viejas máquinas y que estaba en condiciones de emitir, justamente para facilitar este negocio. Esto sí lo hicimos en una investigación, en un informe especial. Doctora Carrió, le pedimos juicio político, el juicio político lo tiene pedido Patricia Burley, y no por otra razón de que el juez estaba avanzando en la causa. Yo creo que este proceso, más allá de la sed de justicia que todos tenemos,
y que yo principalmente tengo después de tantos años de ser tratada de loca, por decir la verdad, uno tiene que resguardar la nación, y resguardar la nación es que se cumplan las instancias judiciales, que llame a indagatoria, que venga el procesamiento, que seguramente vendrá con todas las pruebas que existen. También está por enriquecimiento ilícito, está súper probado su enriquecimiento ilícito, y que a partir de allí proceda el mecanismo de destitución del Congreso. Y no me parece correcto. A ver, a Nixon no le pidieron la renuncia, le pidieron el juicio político. Sí, claro. Esto es lo que hacen los países civilizados. Doctora Carrió, ¿usted cree que el gobierno va a insistir sobre su postura de, bueno, buscar en la prensa un culpable? No. Es cierto que puede haber, miren, de lo que vengo yo notificando a la Organización de los Estados Americanos, que creí que ya se ha pacificado la cuestión en la Argentina, que lo vengo haciendo hace 2 años, es como autogolpes del propio gobierno, cuando traspasa la Constitución, cuando habla de conspiraciones, etcétera, y por el otro lado intentos de tomarle el poder para tomarle la caja de un sector del PJ. Entonces esta puja, esta pelea, ustedes no se olviden que Vudú además entró a la política de la mano de Massa, eran socios y amigos. Entró a partir del ANSES. Claro. Doctora... No solo del ANSES, sino de Santa Teresita, etcétera, de un municipio donde ya Vudú había tenido problemas de defraudación, donde ya había tenido problemas de estafa cuando vivía en Mar del Plata. Esto no lo puede desconocer nunca la señora Presidente, ni el jefe de gabinete Massa, está todo muy confuso. Entonces, la declaración de UNEN del sábado se entiende ahora, somos el sostén republicano. De una república en crisis tenemos que ir a una república de por 100 años en serio y no jugar con las instituciones. Con nosotros, con los dirigentes de UNEN, ni uno ni otro sector, ni el gobierno, hasta en esta puja del PJ de corrupción, impunidad, etcétera, no va a contar con las fuerzas de UNEN, sino que va a contar con el sostén institucional para que lleguemos a elecciones libres y disputadas con padrones limpios, ¿no? Lilita, usted sabe que parte de la estrategia de Vudú, por lo menos hasta ahora, ha sido sostener que él es víctima de un linchamiento mediático. ¿Qué piensa al respecto? Es víctima de sus delitos. ¿Perdón? Es víctima de sus delitos. Y miren, a veces los hombres creen que la impunidad es infinita cuando está en el poder, y sobre todo cuando, pese a saberse su corrupción, las presidentas las eligen como vicepresidente. ¿Se acuerdan ustedes de ese acto donde Cristina lo elige entre todos y él después se va a festejar a la casa de Brito a Puerto Madero, en el mismo lugar donde están el Oscar, donde está Fariña, donde están todos? Entonces, las cosas a veces generalmente dice un dicho en el que yo creo, algunas cosas se pagan en vida, y otras después. Lilita, agradeciéndole desde ya estos minutos, le hago una última pregunta que tendría que ver, bueno, con su visión respecto, porque estamos a 24 horas de donde el rumor más importante de la Argentina ayer era que el juez iba a ser apartado de la causa. Entonces, le pregunto si usted es optimista respecto de esto desde el punto de vista de la justicia, ¿no? Creo que si no sería un escándalo nacional de proporciones ilimitadas, es decir, creo que si hay un intento del gobierno a través de la manipulación de jueces, que en este caso a mí no me consta, esto lo denunciaron otras diputadas, a mí no me consta, sería tal el nivel del escándalo que sería un boomerang para el propio gobierno, porque creo que toda la sociedad está harta de la corrupción y harta de su propia miseria. Es decir, mientras vos no te alcanza para ir al supermercado, ves cómo roban fortunas al lado tuyo y le garantizan impunidad. Y creo que la gran lección para todos es que es mejor vivir decentemente, es mucho mejor, es mucho más conveniente para tener seguridad, para poder transitar por las calles. Bueno, le mentí, no tener corruptos. Le mentí, la última es esta, y le prometo que es la última. ¿El vicepresidente Vudú terminará acompañando, como empezó, con su fórmula a la Presidenta en diciembre del 2015, o lo imagina fuera del poder antes?
fuera del poder antes, pero la que tiene que terminar el mandato es ella, y esta es mi preocupación. Lilita, le agradecemos muchísimo este contacto con Infobae TV y obviamente con lo que estará en un minuto más en la página principal de infobae.com para con nosotros. Le mandamos un beso y muchas gracias, que tenga buen fin de semana. No, al contrario.